La gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Es para mí un honor poder dirigirme a través de este medio y compartir juntos la palabra del Señor dentro de esta secuencia de temas de las verdades distintivas de la fe reformista. Y de la verdad distintiva de la fe reformista que trataremos hoy es sobre el espíritu de profecía. Para ello vamos a dar inicio leyendo un texto de la palabra del Señor en 1 de Corintios, el capítulo 12, los versículos 4, 7, 8, 10 y 11, que dice lo siguiente: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. De todos estos dones que menciona la palabra de Dios, del que nos ocuparemos hoy es sobre el don de profecía, que es una verdad distintiva de la fe reformista, de la Iglesia de Dios del tiempo final. Pues bien, empecemos definiendo lo que significa el don de profecía. Pues el don de profecía es un don especial que Dios concede a través del Espíritu Santo a ciertos hombres o mujeres, a quienes los escoge para a través de ellos poder Dios dar un mensaje a su pueblo. Y a las personas a quienes Dios escoge para concederles este don, se les conoce como profetas. Sin embargo, el don de profecía, además de ser el medio por el cual Dios nos comunica sus mensajes, tiene también otros propósitos. Aparte del propósito que nos decía en 1 de Corintios, que es el bien común, tal como es el propósito de todos los otros dones espirituales, los propósitos del don de profecía además son la edificación espiritual de la iglesia. Podemos leer un versículo de la Biblia en el libro de Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12 que dice lo siguiente: Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, para la edificación de la iglesia. Este es el propósito por el cual Dios ha concedido el don de profecía. No obstante, debemos mencionar que existen dos frases que a menudo se utilizan para explicar sobre este ministerio profético, y son don de profecía o espíritu de profecía. Se usan frecuentemente como sinónimos, y aunque son dos palabras o dos frases distintas, tienen el mismo significado, ya que cuando nos referimos al don de profecía, nos estamos refiriendo al don que el Espíritu Santo ha colocado en la persona. Y cuando la persona manifiesta exteriormente ese don, está manifestando el espíritu de profecía que hay dentro de él. El espíritu de profecía que Dios está obrando dentro de él. Por lo tanto, don de profecía y espíritu de profecía tienen el mismo significado. Y a la persona que posee este don o este espíritu de profecía es a quien se le llama profeta, como ya lo mencionamos anteriormente. Pero obviamente la decisión de ser profeta no es una decisión humana, es una atribución completamente divina. Es Dios quien escoge por medio de quien se quiere revelar. Y es en esto en donde se cumple con cabalidad la palabra del Señor de 1 de Corintios que acabamos de dar lectura, donde dice que Dios reparte dones a través de su Espíritu según su voluntad. Así también, al hablar del profeta,
Debemos mencionar que en el Antiguo Testamento habían dos palabras que se utilizaban para referirse al profeta. La primera, roen, que significaba ver. De esta palabra procedía la palabra vidente, que es así como se les llamaba al principio a los profetas. Y la segunda, la palabra nabi, que significa declarar, del cual viene la palabra profeta, que es aquel quien declara algo a nombre de otro. No obstante, en el profeta se cumplían el significado de estas dos palabras, porque como roen, el profeta podía ver la revelación de Dios, y como nabi, el profeta comunicaba esa revelación al pueblo. Sin embargo, a lo largo del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, hubieron muchos hombres que pretendieron ser profetas, mas no todos eran profetas verdaderos. Hubo muchísimos profetas falsos, tanto como los hay ahora en este tiempo. Por lo tanto, para poder distinguir a un profeta verdadero, Dios reveló en su palabra cuáles serían las pruebas que debería manifestar un verdadero profeta, tanto en su ministerio como en su vida. Y estas pruebas son las mismas que se deben aplicar en todos los tiempos a fin de conocer si un profeta es un profeta verdadero que habla en nombre de Dios o es un profeta falso que no hace sino descarriar al pueblo. Y pues bien, aunque existen varias pruebas o características que nos podrían ayudar a determinar quién es un verdadero profeta, existen 4 que son las más importantes. Estas 4 pruebas fundamentales son: 1. La prueba de la ley y el testimonio. 2. La prueba de las profecías cumplidas. 3. La prueba de la lealtad a Dios, a Cristo y a su palabra. Y 4. La prueba de los frutos. Veamos cada una de ellas. La primera, la prueba de la ley y el testimonio. Leamos lo que dice Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esto claramente nos muestra que el verdadero profeta debería estar constantemente en perfecta armonía con la palabra de Dios. En el tiempo de Isaías, cuando menciona ley y testimonio, hace mención a todas las sagradas escrituras que estaban contenidas en la Torá, puesto que todas ellas representaban la voluntad de Dios para su pueblo. No obstante, la esencia de toda esa voluntad divina se encontraba resumida en los 10 mandamientos. Mandamientos que, por cierto, Dios mismo lo escribió con su propio dedo en las tablas de piedra y se los entregó a Moisés en el monte Sinaí. La segunda prueba para poder conocer a un verdadero profeta es la prueba de las profecías cumplidas. Veamos lo que nos dice el libro de Jeremías, el capítulo 28 y el versículo 9. El profeta que profetizó de paz, cuando sobreviniere la palabra del profeta, será conocido, el profeta que el Señor en verdad lo envió. Y otro texto bíblico en Deuteronomio 18:22 nos dice lo siguiente: cuando el profeta hablare en nombre del Señor y no fuere la tal cosa, ni viniere, es palabra que el Señor no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta. No tengas temor de él. Por lo general, las profecías que anunciaban acontecimientos futuros se cumplieron en su cabalidad. Nos faltaría el tiempo para hablar al menos de las más importantes. Sin embargo, aquí debemos aclarar que hubieron profecías que no siempre se cumplieron, profecías anunciadas por profetas verdaderos. Tal es el caso de la profecía de Jonás respecto a la destrucción de Nínive. Debemos en este caso aclarar que muchas de las profecías estaban condicionadas a la voluntad del hombre. Si la condición del ser humano
o la situación del ser humano en la cual fue anunciada la profecía no cambiaba, evidentemente la profecía se tenía que cumplir. Pero como en el caso de Jonás y Nínive, si la condición de las personas respecto a quienes se anunció el castigo cambió a un estado de arrepentimiento y confesión, obviamente las profecías no se deberían cumplir. No obstante, estas son las excepciones, mas no es la regla general. Por lo general, las profecías anunciadas por el profeta verdadero se tienen que cumplir. Una cosa es la regla general y otra cosa son las excepciones. La tercera prueba para poder identificar a un verdadero profeta es la prueba de la lealtad a Dios, a su Hijo Jesucristo y a su palabra. Leamos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomios, capítulo 13, versículos 1 al 4. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te diere señal o prodigio, y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os prueba para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Aquí hay algo importante. Podría haber habido un profeta cuyas predicciones se cumplieron, pero si ese profeta no profesaba lealtad a Dios, o si en su mensaje promovía deslealtad a Dios y deslealtad a su palabra, el tal no debería ser considerado un verdadero profeta. Pues el verdadero profeta debería siempre promover la lealtad a Dios, a Jesús y a su palabra. Asimismo, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 2, dice lo siguiente: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús Cristo es venido en carne es de Dios. Es decir, que además del profeta que debería profesar y promover la lealtad a Dios, debería también predicar de Cristo. En este caso, cuando 1 de Juan 4:2 hace mención de confesar a Cristo venido en carne, no solamente se refiere a aceptar la encarnación de Jesucristo, sino es aceptar que Cristo se hizo hombre, que fue 100% humano entre los humanos, como cualquier otro hijo de Adán, excepto que no tuvo pecado. Además de la prueba de la lealtad, tenemos la cuarta prueba, que es la prueba de los frutos. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, los versículos 16 y 17, dice lo siguiente: por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno hace buenos frutos, mas el árbol corrompido hace malos frutos. Obviamente los frutos de los cuales habla San Mateo son las obras del profeta en su diario vivir. No solamente basta con ver la profesión de fe del profeta, ni con la elocuencia de su mensaje, ni tampoco con la manifestación de milagros poderosos que pueda hacer el profeta, sino más bien la vida del profeta debe manifestar los frutos del Espíritu Santo, los frutos de los cuales habla San Pablo en el libro de Gálatas capítulo 5. Además de estas 4 pruebas bíblicas para identificar a un verdadero profeta, también podemos hacer mención de las manifestaciones sobrenaturales, como ser el trance o el éxtasis, en los cuales a menudo caía el profeta mientras recibía una revelación. Sin embargo, las manifestaciones sobrenaturales no pueden ser consideradas como la prueba más importante para identificar a un verdadero profeta, puesto que estas manifestaciones sobrenaturales muy bien las puede falsificar el diablo. Pues la Biblia misma dice que en el tiempo del fin, el diablo se vestirá como ángel de luz y hará señales y prodigios mentirosos.
Ahora bien, después de esta explicación y de conocer cuáles son las 4 pruebas fundamentales para identificar un verdadero profeta, continuemos viendo sobre el espíritu de profecía como una verdad distintiva de la fe reformista, de la iglesia del tiempo del fin. Para ello vamos a leer 2 versículos de la Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 7 y en el capítulo 19 y el versículo 10. Leamos. Y el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El otro versículo dice, y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira que no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Es decir, que la iglesia del tiempo del fin, contra la cual se va a irar el dragón y la va a hacer guerra, es una iglesia que posee esta característica distintiva. Es la iglesia que posee el testimonio de Jesucristo. Y según Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Y es una verdad distintiva de la iglesia del Señor. Pero en la actualidad la gran mayoría de las iglesias pretenden poseer esta característica, pretenden tener el espíritu de profecía o el don de profecía. Sin embargo, la Biblia nos da cuáles son las características o las pruebas para determinar si realmente un profeta es profeta de Dios, o de lo contrario, aquel que pretende tener el don de profecía no es más que un falso profeta. Es aquí donde llegamos a mencionar a Elena G. de White, quien fue bendecida por Dios al ser escogida para ser su profeta, a través de quien Dios comunique su mensaje para la iglesia del tiempo del fin. Quien no solamente es reconocida por la calidad de su mensaje, sino porque en su vida y en su ministerio se puede verificar el cumplimiento estricto de las 4 pruebas fundamentales de un verdadero profeta, además de las manifestaciones sobrenaturales. Pero no es a ella quien exaltamos, obviamente. La gloria sea dada a Dios, puesto que Dios quiso escogerla a ella, para hacernos llegar sus instrucciones y sus mensajes para nuestra edificación. Muchos hermanos de otras denominaciones hablan mal del ministerio profético de Elena G. de White, pero son casualmente estas mismas personas aquellas que en sus denominaciones aceptan el ministerio profético de otras personas que posiblemente no cumplen con las pruebas bíblicas de un verdadero profeta, aceptando de esa manera a falsos profetas como si fueran verdaderos. Y ellos son los que se apresuran a hablar mal del ministerio profético de Elena G. de White. En cambio, a Elena G. de White la podemos analizar a través de la lupa bíblica, considerando estas 4 pruebas fundamentales, y vamos a ver que en ella estas pruebas se cumplen en su totalidad. Y es que no se trata de Elena G. de White, se trata del espíritu de profecía que Dios manifestó a su iglesia del tiempo final. Y realmente Dios podría haber escogido a cualquier otro hombre o a cualquier otra mujer para concederle este don especial. Dios quiso escogerlo a ella, cumpliéndose así también la palabra del Señor de 1 Corintios 1, 27 al 28, cuando dice que Dios escogió a los necios para avergonzar a los sabios y que escogió a los débiles para avergonzar a los fuertes. Recordemos que cuando la sierva del Señor, Elena G. de White, fue llamada para este ministerio profético, no contaba ni con fortaleza intelectual ni con fortaleza física. Sin embargo, Dios la llamó e hizo de ella una excelente mensajera, en quien Dios mismo es glorificado. Y como ella misma, hablando de Dios, dice:
en los tiempos antiguos habló a los hombres por boca de los profetas y apóstoles. En nuestros días Él les habla por los testimonios de su Espíritu. Así pues, siendo que el ministerio de profecía es administrado directamente por el Espíritu Santo, no importa el tiempo en el que se levanten los profetas. El hecho es que todos los profetas que se levanten en cualquier tiempo nunca contradecirán a los profetas que se levantaron antes que ellos, ya que el mismo Espíritu obra en todos los profetas. Y Dios, obviamente, no es un Dios de confusión o desorden, sino un Dios de paz y un Dios de orden, conforme dice 1 Corintios 14:33. Además, el espíritu de profecía que Dios ha concedido a su iglesia del tiempo final no es para anunciarle verdades diferentes o nuevas respecto a las verdades que ya estaban anunciadas desde antes en la Biblia, sino más bien para recordarles aquellas verdades que por mucho tiempo permanecieron olvidadas y traer de vuelta a la iglesia a la luz bíblica y a su correcta comprensión, tal como la misma sierva del Señor lo afirma hablando de sus escritos. Así pues, veamos algunos propósitos más por los cuales Dios concede su espíritu de profecía a su iglesia del tiempo del fin. Entre estos propósitos debemos mencionar uno, que es el regresarnos de vuelta a la Biblia. Oseas 8:14 dice: pues Israel se ha olvidado de su hacedor y ha edificado palacios, y Judá ha multiplicado ciudades fortificadas. Obviamente, por mucho tiempo la iglesia había sido privada de la Biblia. Y cuando por fin pudo tenerla de vuelta, la iglesia había olvidado muchas de las verdades fundamentales que desde el principio se habían consignado en las Sagradas Escrituras. Y justamente el propósito de los testimonios es traernos de vuelta a la Biblia para poder encontrar allí esas verdades olvidadas. Al respecto de esto, la sierva del Señor dice: poco caso se hace de la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Y en otra parte dice también: el Espíritu no fue dado ni puede ser jamás otorgado para invalidar la Biblia, pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. Isaías declara: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Bien, otro propósito del espíritu de profecía para la iglesia actual es hacernos comprender aquellas verdades difíciles de entender. En 2 de Pedro capítulo 3 versículos 15 y 16, el apóstol Pedro, hablando de los escritos del apóstol Pablo, dice lo siguiente: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pues tal como lo dice el apóstol Pedro, en las Sagradas Escrituras hay cosas difíciles de entender. Y hay una gran cantidad de interpretaciones erróneas de estas partes difíciles. Obviamente, cada quien interpreta estas cosas sacando el mejor provecho y dándole de esa manera sustento a sus dogmas denominacionales. Sin embargo, el espíritu de profecía ha sido dado a la iglesia para poder entender estas cosas difíciles de la manera correcta, siguiendo cautelosamente la revelación divina. La misma mensajera del Señor dice al respecto: grupos de hombres y mujeres fervorosos y dedicados se reunían con este propósito. El poder de Dios venía sobre mí y así podía definir claramente qué era la verdad y qué era el error.
Otra de las razones fundamentales por las cuales nos ha dado Dios el espíritu de profecía es para fundamentar las doctrinas distintivas de la fe adventista. En 1 Corintios capítulo 3 versículos 10 y 11 leemos lo siguiente: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Obviamente aquí no estamos hablando de un nuevo fundamento de doctrinas, sino del fundamento de la doctrina que Cristo mismo estableció en esta tierra, que fue enseñada por Él y enseñada por sus apóstoles. Fundamentos doctrinales que tienen que ver con asuntos tales como la verdad del sábado, el santuario celestial, el juicio investigador, la salud, los acontecimientos proféticos, etc. La misma mensajera del Señor dice al respecto: a medida que los puntos de nuestra fe se establecían, nuestros pies se iban colocando sobre un fundamento sólido bajo la dirección del Espíritu Santo. Aceptamos la verdad punto por punto. Yo era arrebatada en visión y se me daban explicaciones, y al mostrarme ilustraciones de cosas celestiales y del santuario, fuimos puestos donde la luz brillaba sobre nosotros con rayos claros y definidos. Otro de los propósitos por los cuales Dios nos ha concedido el espíritu de profecía es para defender las verdades divinas, tal como nos aconseja el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15, en donde nos dice lo siguiente: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ante todo al que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y para esto los testimonios nos capacitan para entender la doctrina, para conocer las verdades fundamentales de la iglesia, para conocer el tiempo en el que estamos viviendo, para conocer el camino que debemos seguir y estar siempre preparados para presentar con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de nuestra fe. Así como la misma mensajera del Señor lo hacía, cuando dice: Dios me ha conservado la vida para que presente los testimonios que me fueron dados, para defender lo que Dios ha defendido y para denunciar todo vestigio de sofismas satánicos. Una cosa seguirá a la otra en los sofismas espirituales, para engañar, si es posible, aún a los escogidos. Pero aquellos que tenemos el espíritu de profecía, podremos estar seguros, pues conocemos la verdad y no podremos ser removidos. Finalmente, todas estas razones por las cuales nos fue dado el don de profecía se encuentran en la palabra de Dios. Pues como el mismo espíritu de profecía afirma, la Biblia es la gran norma para el bien y el mal, y define claramente el pecado y la santidad, sus principios vitales que corren por nuestras vidas como hebras doradas son nuestra única salvaguardia en las pruebas y la tentación. En conclusión, el espíritu de profecía que Dios ha concedido a su iglesia es más que simplemente predecir algunos acontecimientos futuros. Es un ministerio santo concedido por Dios a su iglesia, escogiendo a hombres o mujeres en quienes depositar este don. Sin embargo, la persona en quien se deposite este don especial del espíritu de profecía también debe cumplir con las pruebas fundamentales de un verdadero profeta, a fin de demostrar que realmente ha sido llamado por Dios para este sagrado ministerio. Como iglesia, nosotros hemos sido bendecidos con el espíritu de profecía que Dios nos ha concedido a través de la mensajera del Señor, Elena G. de White. Y además con ello, tener la seguridad de que somos la iglesia anunciada en Apocalipsis 12, la iglesia del tiempo del fin, contra la cual se llenará de ira el dragón, puesto que esta iglesia
tiene el testimonio de Jesucristo, y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, el cual Dios nos ha concedido. Que Dios nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén.